principio de año, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, generalmente va al mercado de capitales para levantar, a través de emisión y colocaciones de bonos, las necesidades brutas de financiamiento para cubrir la mayor parte del déficit del año que se inicia, 2021. Y uno percibe que en unos momentos favorables como estos, que los mercados están comportándose con mucha liquidez, hay muchos vencimientos de bonos que tienen lugar de todos los países del mundo a principio de año. Esos vencimientos le generan a los tenedores de bonos entradas de liquidez sustancial que ellos quieren de una vez tomar y volverla a colocar en nuevos bonos. Eso es parte de su estrategia, de su manejo del portafolio de inversión que tiene cada uno de estos fondos de pensiones, fondos de inversión, etc. Y entonces es la época donde la mayoría de los gobiernos comienzan a incursionar en los mercados. La segunda semana de enero arrancan las colocaciones. ¿Qué pasa? Que República Dominicana hizo esta colocación de estos 3.800 millones de dólares, después hizo una transacción inteligente de manejo de pasivos que hizo en el mes de diciembre, bien hecha, a principios de diciembre, creo que fue en ese momento, donde el bono que vencía en el 2021, prácticamente de los 500 millones se lograron prepagar 422 con una nueva emisión de un bono más viejo que se reabrió, un bono de mayor maduración que se reabrió, y con eso el país más o menos se quitó de encima una serie de vencimientos que tenía en los años 2021 y una parte que vencía en el 24 y en el 25. Entonces eso estuvo muy bien hecho. Entonces el tema es ahora, bueno, tú colocaste 3.500, te sobraron 1.300, vas a venir en enero a colocar, a solicitar, cuando sabemos que tú tienes en el Banco Central una parte de los recursos que colocaste en el tercer trimestre del año, el cuarto trimestre del año pasado, y levantaste 3.800 millones, no lo ha utilizado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo pienso que lo prudente es tener una conversación con los bancos de inversión con los cuales se piensa ir al mercado para este año, hacer las colocaciones y ver cómo se vería que Dominicana posponga su incursión al mercado de capitales, quizás para el mes de abril o para el mes de marzo. Ya habrá una nueva administración. Hay sensación de que la nueva administración de Estados Unidos, con el control del Senado que ha obtenido, tiene ahora el control de la Cámara de Representantes, el control del Senado, va a poder echar a andar con mucha facilidad su agenda expansiva fiscal de obras de infraestructura física, un programa de 2 trillones de dólares que posiblemente no hubiese podido pasar Joe Biden si no hubiese tomado el control del Congreso. O sea que por ahí el gridlock que ha mantenido ese país prácticamente atacado en los últimos años se rompe y ahora hay una oportunidad seria de que el Partido Demócrata puede echar a andar una agenda progresista importante y pueda empujar el gasto público, aunque sea a costa de déficit, y que transitoriamente la Fed tenga que servir de punto de lanza para el apoyo financiero del mismo. Entonces eso le va a generar más liquidez a la economía y eso daría margen para que nosotros esperemos. Yo creo que Dominicana no tiene necesidad, particularmente pienso yo, de ir al mercado de capital en enero, cuando usted está con unos bonos que estamos pagando intereses sobre ellos, que no hemos utilizado. Luciría como un contrasentido aparecerse en enero a hacer colocaciones. O sea, que yo creo que lo prudente sería posponer la ida al mercado, después de este anuncio que hizo el presidente Abinader con su equipo económico, posponerla por lo menos 2 meses y preferiblemente 3 meses. Lo ideal sería quizá ir la primera semana de abril. Yo creo que con lo que tiene el gobierno se puede manejar. Alguien dirá, sí, pero recuérdate que el gobierno se comprometió a
mantener los programas FASE, quédate en casa, un tiempo más, que eso va a costar, uno ha escuchado diferentes cifras, unos hablan de 10.000 millones, otros hablan de 21.000 millones. Digamos que son los 21.000 millones, 21.000 millones son 350 millones de dólares. Bueno, de los 1.300 que no han utilizado, ahí le quedarían todavía 1.000 después que financien esto. Entonces, 1.000 millones le da 2 meses más. O sea, yo pienso que pueden ir en marzo, mediados de marzo, principio de abril al mercado y no habría ningún problema. Yo creo que eso se vería mejor frente a las autoridades. E incluso si las políticas de ahorro público se mantienen durante el año 2021, incluso podría haber necesidad de hacer una reestimación del déficit del año 2021 y quizá no tener necesidad de disponer de la venta de una serie de activos estatales como se tenía previsto, que no se ha dicho nada nuevo en la materia de cuáles son los activos estatales y por lo tanto daría la impresión de que eso se puso en el presupuesto simplemente como un elemento de referencia que el gobierno estaba contemplando, pero que no tenía nada todavía definitivo. Y quizá entonces no tenga que hacerlo y el Estado mantenga la propiedad de sus activos un tiempo más. En sentido general, uno percibe que la economía terminó el último mes del año, independientemente de las informaciones que va a decir el Banco Central, con el nivel de confinamiento creciente que hubo que apretar, con el menor gasto agregado de unos 77.000 millones que anunció el propio gobierno, que quizá el ímpetu que se le quería meter con el gasto público a la economía en el último mes del año como que se perdió un poco ímpetu y en consecuencia no vamos a lograr decrecer, o sea, porque esto es un año de decrecimiento por debajo del 7%, o sea, y vamos a tener una pérdida de actividad económica importante el año que terminó. Y eso va a disparar los indicadores de deuda pública a PIB a niveles realmente delicados. Si uno ve, por ejemplo, los datos de las ventas nominales que registra la DGI de enero a noviembre, las ventas nominales cayeron un 8.6% en términos reales, eso quiere decir casi un 12%. O sea, con una caída de 12% en las ventas reales declaradas a la DGI, es difícil prever que el PIB no haya caído menos 7.1, menos 7.2. Las recaudaciones de la DGI en términos nominales cayeron 8.7. O sea, prácticamente igual que la caída de las ventas. O sea, que en términos reales posiblemente también cayeron un 11, un 12%. En el caso de la aduana cayeron 14.6%. Nominal es un 16, 17% de caída. Claro, hay el mes de diciembre, que las informaciones que dio el presidente, que hubo cierta recuperación más acelerada de las recaudaciones, y eso es un punto de vista positivo. El año 2021 va, sin lugar a duda, a depender mucho de cuán rápido avanza el proceso de vacunación a nivel global. El proceso de vacunación al viernes de esta semana se habían vacunado en todo el mundo 17.5 millones de personas. En Estados Unidos de esos llevaban cerca de 6 millones de personas vacunadas. Es un proceso que ha ido lento y es el principal mercado nuestro de turismo. O sea que a nosotros nos conviene que la vacunación se acelere en los Estados Unidos, pero al ritmo que van las cosas, uno no ve cuán rápido esto podría suceder y si a junio podríamos tener o no ya más de la mitad de la población en los Estados Unidos vacunada, que sería algo realmente exitoso para el caso del sector turismo de República Dominicana. Lo mismo en el caso nuestro, hay
todo una incertidumbre. Siempre se ha dicho que la vacuna de AstraZeneca va a llegar al país en marzo, finales de marzo, que a principios de abril se estaría vacunando. Pero hay una serie de informaciones que han estado saliendo en los últimos días que el gobierno posiblemente va a tener que aclarar, ver de dónde es que van a venir las vacunas de AstraZeneca de República Dominicana, si vienen de Argentina o no, o si van a venir de la India, porque la noticia que ha estado saliendo es que el organismo indio que tiene que ver con la autorización de las vacunas estableció que los 1.000 millones de vacunas que está fabricando AstraZeneca en la India preponderantemente se van a utilizar en una primera instancia para vacunar a la población india y no para ser exportada a países que tienen acuerdo con AstraZeneca, incluyendo algunos países de América Latina. Esta información uno no sabe si es falsa o no, pero es importante que las autoridades del gobierno dominicano la aclaren lo antes posible, porque eso podría entonces introducir un nivel de incertidumbre en las empresas que tienen que planificar y tener bien claro qué pueden esperar en términos de cómo irá el proceso de vacunación en nuestro país y en consecuencia hasta cuándo estas políticas de confinamiento y de toque de queda se podrían mantener. En la medida en que nosotros avancemos con ese proceso de vacunación, no hay duda que también nuestra economía empieza a desatar sus fuerzas y va a crecer y se va a recuperar mucho más rápidamente. El turismo va a depender no de nosotros, va a depender de los que vengan del exterior. Y en consecuencia, ahí hay que luchar para que Europa y Estados Unidos aceleren sus procesos de vacunación. Algo que sí es una noticia que sin lugar a duda inicialmente nos va a favorecer en el corto plazo es ya el panorama más o menos aclarado en los Estados Unidos del cambio de gobierno. Todo vimos esta semana, terminó el lamentable evento del 6 de enero de ver un presidente incitando a las masas que creen en conspiraciones teóricas, mucha gente confundida, a abalanzarse sobre las instalaciones del Congreso y hacer abortar un proceso de certificación que estaba teniendo lugar del triunfo del presidente electo Joe Biden. Fue un hecho lamentable. La imagen de Estados Unidos en el mundo sufrió de manera considerable. Estados Unidos se ha proyectado y se ha vendido como la democracia más perfecta del mundo. Incluso han querido sostener que es superior a los sistemas parlamentarios europeos. Bueno, pero lo que sucedió esta semana es algo que nunca se había visto en ese país. Prácticamente algunos quisieron decir que era un propio presidente promoviendo un golpe de Estado contra un resultado electoral, de un país que ha luchado por los valores de la democracia en todo el mundo y ha tratado de vender que los valores y los principios de la democracia es lo que tienen que ser adoptados por todas y cada una de las naciones del mundo. Queda muy mal parada con este triste espectáculo que se ofreció al mundo el pasado 6 de enero. Gracias a Dios se pudo controlar, a pesar de que se perdieron algunas vidas humanas, pero el daño está hecho. Va a tomar un tiempo tratar de limpiar esa imagen. No hay duda que Estados Unidos aquí en adelante no va a tener mucha calidad moral para hablar de democracia. Va a tener que sanearse un poco y ver cómo lidia con este país dividido en dos, con posiciones diametralmente opuestas, y donde luciría que incluso los partidos podrían entrar en un proceso de fragmentación peligrosa. Hasta ahora es un país que ha sido llevado por dos partidos políticos, pero hoy día se observan, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata, facciones
tendencias internas con posiciones ideológicas muy diferentes. Cuando son posiciones políticas no hay tanto problema, pero cuando son posiciones ideológicas hay problemas y eso le podría hacer mucho más daño a los Estados Unidos si entra en una fragmentación partidaria que permita satisfacer las ideas atronadas y desquiciadas que uno ha visto en algunos grupos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Volvemos en un momento.